Comunidad Buena Nota, hoy con un tema que es de la Ley 675 del 2001 y que están muy atentos propietarios, residentes y los administradores en propiedad horizontal. Y es la verdad sobre sanciones y multas. Y es aquí claro el artículo 58 que habla sobre la solución de conflictos o los mecanismos de solución de conflictos. Y es así como hoy vamos a develar todas esas situaciones que se presentan, cuándo aplicar la sanción, cuándo aplicar una multa, si se debe cumplir con un debido proceso o no, si es el administrador el encargado. Así que más solo se puede imponer una ley desde nuestro fundamento legal si está tipificado, si es una conducta que está regulada claramente en el reglamento interno de cada edificio o conjunto. Debemos siempre tener presente que hay unos derechos constitucionales y este está muy enmarcado en el artículo 29 de la Constitución y es el debido proceso. Muchos de los administradores incurren en situaciones complejas porque debemos dejar claro que no están llamados, según el artículo 51 del régimen de propiedad horizontal, a hacer este tipo de imposición de sanciones. El debido proceso consiste en verificar si el reglamento lo regula y quién es el que va a imponer las sanciones, si es el Consejo de Administración o en su defecto la Asamblea. Los procedimientos deben estar claramente especificados, como lo menciono, dentro del reglamento. En ningún momento en la Ley 675 se contempla que hay algo que se denomina el manual de convivencia. El Ministerio de Vivienda se ha expresado al respecto y dice que claramente sí puede existir porque ha surgido de la costumbre en propiedad horizontal. Sin embargo, para que puedan ser aplicables, voy a dejar esta claridad, se debe contar con que esté registrado en el reglamento interno. Ese manual de convivencia debe tenerse presente que es para procedimientos como, por ejemplo, si yo dentro de mi edificio cuento con una piscina y el reglamento dice que efectivamente es una zona común, esa zona común debe tener una regulación especial que son, por ejemplo, los horarios, un horario que solo sean los fines de semana, los viernes, los sábados, y es aquí en donde el manual de convivencia hace esa regulación especial. Pero las sanciones, tal como lo dice la ley, deben estar preestablecidas en el reglamento interno. Así que no podemos pasar por alto el concepto del Ministerio de Vivienda y mucho menos lo que regula la ley para no incurrir que con el manual de convivencia se creen sanciones que no corresponden a lo que es un documento privado que no está regulado en el reglamento interno, que es si es una escritura pública registrada con su número ante una notaría como corresponde. Es de presente todos los administradores, reitero, que no son los llamados a imponer sanciones. Muchos de los administradores inmediatamente hay un incumplimiento del reglamento interno de las normas y nos encontramos con una situación que inmediatamente le notifican al propietario que incurrió y se pasan por alto los que les mencionaba en la Constitución, que es el debido proceso, que es una garantía constitucional. Este debido proceso, ¿por qué lo debemos tener presente? Porque todo residente, todo propietario, arrendatario, debe contar con un derecho de defensa. ¿Y en qué consiste eso? Tal como lo van a ver aquí en pantalla, en que se le notifique a esa persona, ella pueda presentar o él un derecho de defensa, se pueda controvertir efectivamente si hay pruebas de un video, de una fotografía. Ese derecho a la impugnación, a la decisión que tomó el Consejo o a la Asamblea. De esa manera también debemos tener algo muy presente y es que los actos nos encontramos con que se están haciendo imposición de sanciones sin contar con la publicidad que están emitiendo para que no conozcan qué es lo que deben controvertir. Esas sanciones también debo dejar de presente que el reglamento debe manifestar la proporcionalidad. No es lo mismo una persona que
hace ruido y se le va a imponer una medida a una persona de pronto que dejó las heces o de pronto a alguien que presentó situaciones de violencia intrafamiliar generando daños en los bienes comunes de la copropiedad. Si no se tiene en cuenta esa proporcionalidad y no tienen también de presente la autoridad competente, pues se pueden presentar a una clara impugnación porque no se cumplió con la garantía del derecho constitucional al debido proceso. En propiedad horizontal debemos recordar que cuando hablamos de los principios orientadores, la ley 675 habla claramente de ese debido proceso y también de la dignidad humana, al igual que la constitucionalidad. Así que de antemano todo administrador debe dejar de presente que prevalecen estos principios antes de iniciar multas o sanciones sin el debido proceso. Cuando les hablo del principio de la publicidad, debemos tener muy claro que en propiedad horizontal la información está a la disposición de los propietarios. Hay administradores que les cuesta un poco entregar las actas de asamblea cuando un propietario le hace la solicitud. Siempre debemos dejar sentados los requerimientos sean por escrito, donde esté plasmado cuál es la información de la conducta, claramente cuál es la presunta conducta que cometió la persona para que se proceda a iniciarle la sanción. No se puede sancionar a alguien si, como se los mencionaba, no se notifica previamente. ¿Y qué es notificar a alguien del proceso? Es hacerle conocer, comunicarle formalmente que esa conducta que cometió, que está regulada en el reglamento interno, implica una sanción. ¿Y para qué hacemos todo este procedimiento? Sería la pregunta. Y es básicamente porque esa persona tiene el derecho a la contradicción, presentar los descargos, y esos descargos también deben tener un plazo establecido dependiendo de la conducta que se cometió, si son 2 días, si son 3 días, incluso si tiene un término de horas para que pueda responder. Todos estos son requerimientos necesarios para poder proceder a imponer una sanción. De no contar con ellos, pues seguramente no va a haber la validez que se requiera en este procedimiento. Estos les debo mencionar que me quise ceñir mucho a la ley 675 del 2001 porque hay reglamentos que no están actualizados. Yo estoy haciendo reformas a reglamento, tengo mucho trabajo afortunadamente. He demorado un poco con algunos con la salida del nuevo decreto, que todos sabemos que hay que tener presente, sobre todo con ese numeral 12 del 768 del 2025, pero he siendo muy cuidadosa en dejar presente que el manual de convivencia no es para dejar plasmado sanciones o multa. No es lo que llamamos coloquialmente a la que le vamos a dar dientes, porque eso lo debe contar es en el reglamento. El artículo 59 habla de un requerimiento previo obligatorio. ¿Qué quiere decir ese requerimiento? Que uno debe estar en el reglamento previamente establecido. Es lo que hablamos en derecho, tipificada la conducta. 2, debe haber un requerimiento por escrito, como les mencionaba, algo que sea formal. Usted no puede pasar por alto y simplemente pasarle al área de contabilidad para que le cargue una suma en el mes siguiente con las expensas o con las cuotas ordinarias de administración sin que haya un conocimiento de lo mismo, en que no haya el cumplimiento del derecho a la contradicción o a la defensa, porque se obvió lo más importante y es la garantía del debido proceso. Por eso, insisto que hay que tener claro desde el artículo 58, el artículo 59 e indudablemente no podemos dejar de hablar del artículo 60 y es quién puede sancionar en propiedad horizontal.
Este es uno de los mejores artículos que menciona el régimen porque ahí habla claramente la ley 675 del 2001 de las disposiciones de esas sanciones que solo pueden ser impuestos por los órganos especiales que están facultados expresamente. Esta limitación que es lo que permite en propiedad horizontal y es ser un garante, proteger a los propietarios y residentes de que no se cometan abruptos y que no sea el administrador que primero no está en su facultad de sancionar en ningún artículo. Es incluso el artículo que regula las funciones del administrador, todos sabemos, y los que son nuevos aquí en mi canal, en el artículo 51, claramente dice cuáles son esas funciones y sus 4 facultades. Y si aún no te has suscrito, toca la campanita, dale me gusta para que no te pierdas ninguno de estos capítulos. La Asamblea General, recordemos que es el máximo órgano que existe en los edificios o los conjuntos en donde se reúnen los propietarios. Este máximo órgano tiene la facultad de sancionar. Y recordemos que de esa gran asamblea surge un grupo menor que los reglamentos regulan mínimo 3 personas, máximo 5 con sus respectivos suplentes. Y ahí en el reglamento debe estar especificado que el Consejo de Administración expresamente está facultado para sancionar. Miren la importancia del artículo 60. Por eso cuando hablamos que la ley C75 no deja claridad en cómo son estas multas y sanciones, lo que hago es validar que sí ha previsto esto en la norma cuando habla de dirimir los conflictos en propiedad horizontal. Ahora, todo no se puede denominar sanciones o toda conducta no está llamada a que sucedan sanciones. Y esto lo digo porque he visto muchos videos en las redes en donde hay personas que expresan que vivir en propiedad horizontal es lo peor que puede sucederle a un ser humano cuando es una solución de vivienda. Cada quien tiene la posibilidad de elegir. Vivir en un barrio tiene unas responsabilidades, vivir en propiedad horizontal también tiene sus normativas. Pero sería falso manifestar que no nos podemos reír, que no podemos caminar, incluso que no podemos pasear a nuestros seres sintientes porque es una exageración plantear que la ley 675 es un carcelero para vivir en propiedad horizontal. Así que hay que ser muy cuidadosos con los criterios para aplicar sanciones. ¿Por qué? Porque hay que verificar ahí, según lo dice el artículo 60, cuál fue la intencionalidad. Muchas veces puede que esa persona, la conducta no tenía la intención, fue un descuido que se presentó, entonces hay que uno tener presente eso. Las circunstancias que atenúan la conducta o el factor que disminuye la gravedad de esa situación. La otra es el daño causal, es decir, cuál fue el impacto real que le generó a la copropiedad la conducta de ese propietario o ese residente. Sí, hay una causalidad en lo que esta persona, la conducta que realizó y con el daño que sucedió, es lo que se denomina como nexo causal. Lo siguiente es si efectivamente fue una negligencia de la persona, si fue imprudente o no tuvo presente realmente las normas, para poder así establecer cuál sería la gravedad de la infracción. ¿Qué quiero decir? La magnitud del incumplimiento. Y finalmente, si esa persona, una vez hecho todos estos análisis, ya hace una regulación de su comportamiento o es reincidente en propiedad horizontal, porque hay personas que son muy bien comportadas, que han tenido una excelente vida en propiedad horizontal de 2, 3 años y pasa una circunstancia de pronto de alguien que llegó a visitarlo o de un personal trabajador en su unidad privada, y esas son situaciones que hay que evaluar para que lo tengan muy presente antes de que los órganos, el máximo órgano o el consejo, presente la imposición de la sanción. Quiero ser enfática en lo que les voy a manifestar. Cuando hablamos de propiedad horizontal, recordemos que hay una figura que es el administrador o representante legal de cada edificio o conjunto centro comercial.
Este administrador no tiene la facultad de sancionar. Nos encontramos en propiedad horizontal en muchas ocasiones que toda la culpa es para el administrador. Si el dueño deja las heces de su mascota, el administrador no hace nada. Si la persona quiere cambiar la película de la fachada, es culpa del administrador. Si el vecino se tomó unos tragos hasta las 3 de la mañana y no quiere pagar el equipo, es culpa del administrador. Y recordemos que lo que más señala en la ley 675 del 2001 es que el administrador no es el responsable de estos comportamientos o incumplimiento de las normas de los propietarios y residentes. Lo que no puede hacer de ninguna manera, señores administradores, si me están viendo en estos momentos, si llegó ese video y te gusta, sígueme, que lo que ustedes no pueden hacer bajo ninguna circunstancia es abrir procesos sancionatorios. No les corresponde. No pueden imponer multas o sanciones. No pueden decidir sobre infracciones. No pueden ejercer la facultad disciplinaria y mucho menos dejar o crear procedimientos sancionatorios. Lo que sí pueden hacer, y lo dice claramente el régimen de propiedad horizontal, es notificar la sanción. ¿De las decisiones de quiénes? De la asamblea o del consejo de administración, que claramente son los que están facultados. Deben tener eso muy presente, administradores, para no incurrir en situaciones que le van a hacer la vida muy compleja en propiedad horizontal, y que he visto muchos que están siendo demandados por un desconocimiento claro de lo que dice la ley 675 del 2001, ni siquiera el reglamento, porque puede que esté desactualizado, pero recordemos que esta es la ley que nos rige y es la 675 del 2001. Así que es una práctica ilegal muy frecuente para que todos los que están observando aquí el arte de la PH, en donde aprendemos propiedad horizontal de una forma fácil, sin enredos y práctica, que suceda que sin procedimientos realicen sanciones. Sin actas de soporte, porque no queda ningún registro, solamente le envían al contador cuando usted ve que le llega la multa. Sin un debido proceso, la persona no tiene la oportunidad del derecho a la contradicción, de la impugnación de la decisión que se tomó. Y usted como propietario sancionado, y si le ha pasado, déjenmelo aquí en los comentarios y sígame, tiene todo el derecho a impugnar dentro de los términos de la notificación que se le cumpla con un debido proceso, porque en caso contrario esa sanción no tendría ninguna validez. Por eso aquí en el arte de la PH nos concentramos en que esos procesos se conozcan de una forma clara, real, y que ustedes sepan que aunque tienen sus derechos, también deben cumplir con unas obligaciones, y que indudablemente queremos que haya una convivencia sana y pacífica, porque es el objeto de la ley, pero sin desconocer que si usted incumple con las normas, es importante recibir las sanciones para evitar procesos de reincidencia en su edificio o conjunto. Siendo así las cosas, va a permitir que haya una mejor manifestación de lo que buscamos cuando estamos formándonos en propiedad horizontal, ¿cierto? Así, si aún no me sigues en mi canal, El Arte de la PH, te invito a que le des ahí suscribirte, le des me gusta en la campanita, y nos vemos en el próximo capítulo con más del Arte de la PH a mi comunidad Buena Nota.